Dice la palabra, son capítulos donde realmente ya no vamos a ver nada que sea estrictamente nuevo, sino que vamos a integrar muchas de las cosas que vemos durante el semestre. Sobre todo en el segundo, en el capítulo de homeostasis de la glucosa, realmente vamos a integrar mucho de lo que vimos en metabolismo y vamos a ver muchas de las aplicaciones clínicas que esto tiene. Y vamos a empezar hoy con el que es de función del hígado. ¿Por qué me ves a mí? En otros sistemas, cuando hay problemas en el hígado. Y en la estructura del hígado se dice que el hígado es la estructura sólida más grande del cuerpo. Y en el adulto pesa 1.500 gramos. El 75%, O sea, 1500 gramos. 1.500 gramos. Y el 75% del flujo sanguíneo proviene de la vena porta, desde el intestino. Y luego del hígado hacia el sistema venoso es la vena hepática. Y aquí está. Bueno, del intestino pasa al hígado por la vena porta. Y del hígado al sistema, la circulación venosa por la vena hepática. Y tiene un componente biliar que es para la excreción. Está compuesto por la vesícula biliar y sus conductos biliares que dan la biliar. El hígado, sus componentes son lobulillos que tienen forma poliédrica. Y aquí están sus lobulillos, que este sería una parte de uno de estos. Es un corte, de uno de los que tienes acá. Los sinusoides, que son estas cosas, proceden de las ramas terminales de la vena porta. Esta es la vena porta y aquí están los sinusoides, que se entrecruzan y entrelazan entre los hepatocitos, que son las células, aquí están, para, antes de llegar a la vena lobular central, que es esta grande. Y esta tiene dos células, que son las células endoteliales vasculares, que están conectadas entre sí, dejando espacios. Y no hay membrana entre las células endoteliales y los hepatocitos, y eso permite la intercambio del intercambio de los hepatocitos, que es hepatocitoplasma. Y las otras células son las de Cooper, que estas están entre las células endoteliales y pues es para la fagocitosis, que son fagocitos mononucleares. El hígado y el metabolismo de los hidratos de carbono. El hígado, su función es el mantenimiento de las concentraciones circulantes de plasma y también de glucosa. De glucosa en plasma. Y esto se da para, su capacidad para captar y almacenar la glucosa en forma de glucógeno o sintetizar glucosa a partir de hidratos de carbono, como es la gluconeogénesis. Y según las condiciones del hígado, pues puede captar o producir glucosa. Si le falta, pues produce. Ok, vamos a ir recordando aquí algunas cosas entonces. ¿Cuáles son todas las vías que están en el hígado y que tienen que ver con la regulación de los niveles de glucosa en sangre? La glucólisis para degradar. Glucólisis, que sería para degradar glucosa cuando tenemos un aporte suficiente. Y obviamente eso serviría para que el hígado obtuviera energía en ese sistema. Gluconeogénesis, que es que formación de glucosa. Formación de nuevo de glucosa. En ese caso sería para el consumo del hígado. No. Sería para mandarlo a la sangre. Tejidos. Exactamente cuando los niveles de glucosa están bajos. ¿Qué más tenemos? La formación de glucógeno, que es la glucosa. La síntesis de glucógeno, que es la glucogénesis. ¿Ok? ¿Cuándo se da la glucogénesis? Cuando hay mucha glucosa en sangre. Cuando hay mucho aporte de glucosa, obviamente proveniente de la dieta. Y tenemos el proceso contrario, ¿cuál sería? Glucogenólisis, que sería degradación de glucógeno a glucosa. Igual sería para el consumo del hígado o para mandar a la sangre. Para mandar a la sangre. Cuando nosotros tenemos niveles bajos de glucosa en sangre, es decir, que el hígado vía vena porta no está recibiendo glucosa. ¿El hígado en esa situación es un consumidor o un productor de glucosa? Un productor. Quiere decir que en ese caso la glucólisis está inhibida, la glucogénesis está inhibida y lo que estaría funcionando sería que
Sí. ¿Ok? Y pues aquí está. Bueno, en el hígado pasa la glucosa, del lactato a glucosa y pasa a la sangre. Bueno, es que el músculo es el mayor, bueno, el que almacena más glucógeno. Entonces, bueno, ahorita sí les cómo se llama. El hígado posee glucosa 6-fosfatasa que permite la liberación de glucosa libre en sangre. Y el músculo es el que almacena más glucógeno, pero al contrario del hígado no tiene la glucosa 6-fosfatasa, entonces no puede producir glucosa para mandarla a sangre. Correcto. Y el hígado posee enzimas glucogénicas Gluconeogénicas. y actividad glucosa 6 no, ahí es el riñón. Sí, posee enzimas glucogénicas, pero tiene glucosa 6-fosfatasa, pero con una actividad menor Que que la el del hígado. hígado. Ajá. Y este no almacena glucógeno. Entonces el hígado en ayuno libera 9 gramos de glucosa para mantener las concentraciones plasmáticas En la sangre que llega aporta a los tejidos hepáticos. y los sustratos de la gluconeogénesis derivan del lactato liberado de la glucólisis en tejidos periféricos de la diseminación también de los aminoácidos. Sí, si quieres regresar a la figura anterior, ahí lo tienen. En ese caso les ponen como ejemplo el músculo degrada glucógeno para obtener glucosa, pero esa glucosa se queda en el músculo, no sale a la sangre. Sin embargo, el músculo, como él comienza a oxidar ácidos grasos, la glucosa que él degrada, básicamente el producto final que es el piruvato se transforma en lactato, porque él su energía la está obteniendo de la degradación de ácidos grasos bajo esas condiciones. Entonces, ese lactato se regresa ¿a dónde? ¿Cómo se llamaba ese ciclo? De Cori. Ciclo de Cori. ¿Qué otras células aportan mucho lactato al hígado por el tipo de metabolismo que tienen? Los eritrocitos. Los eritrocitos, porque siempre tienen metabolismo anaerobio y ese lactato también se regresa al hígado. ¿Y el hígado qué hace con ese lactato? Lo convierte en piruvato y lo mete a qué vía? Si estamos hablando de situación de glucosa baja en sangre, a la gluconeogénesis para resintetizar lo que es glucosa y volverlo a enviar a los tejidos. Por eso fíjense otra vez en la, no te quites la figura, del lado derecho tienen lactato hacia hígado y luego de hígado hacia los tejidos glucosa. O sea, recibe lactato y regresa glucosa. Pues aquí está la glucosa. Ese es metabolismo de la glucosa en el hígado y en el músculo, que la gran diferencia es que el hígado no regresa glucosa a la sangre porque no tiene glucosa 6-fosfatasa. Y bueno, la energía para la gluconeogénesis proviene de la beta oxidación, que es, bueno, su producto final es la coenzima A. Esto es por la piruvato carboxilasa que va a generar, bueno, de piruvato a oxalacetato. Y al alimentarse se inhibe la gluconeogénesis por la insulina y esto activa la glucólisis. Y la glucosa entra en la circulación mediante transportadores. Y aquí nos menciona el GLUT1, GLUT2 y GLUT4. El GLUT1 está en el cerebro y no es sensible a la insulina y tiene gran afinidad por la glucosa. Entonces, bueno, el cerebro tiene glucosa a niveles Siempre, incluso aunque los niveles de glucosa en sangre estén bajos, ese GLUT1, como tiene elevada afinidad, continúa captando glucosa. Por eso dijimos que el cerebro nunca dejaba de utilizar glucosa y una de las razones es porque su transportador puede captar aún y cuando los niveles estén bajos. y el GLUT2 está en el hígado y en el páncreas y tampoco es sensible a la insulina y este proporciona, su concentración de glucosa es proporcional a la concentración de glucosa. Sí, Bueno, ¿cuál era la asume característica la del glucosa transporte? y Exactamente. glucosa y deja de- Era un transportador de baja afinidad, pero elevada capacidad, es decir, solo une cuando hay mucho, pero tiene gran capacidad de meter glucosa cuando la glucosa es abundante. Pero eso hace que como él tiene baja afinidad, en cuanto deja de llegar glucosa a través de la vena porta, él ya no capta, porque no es suficiente para que él comience a meter glucosa al hepatocito y eso hace que el hepatocito deje de consumir y comience a producir. Y luego está el GLUT4, muy importante. Bueno, es que cuando entra la glucosa, se activa en el páncreas la producción de insulina por las células beta y el GLUT2, entonces cuando hay falla hepática que es de la diabetes,
que es cuando falla la insulina o el GLUT2. Y el GLUT4, que este sí es dependiente de insulina y se encuentra en músculos y tejido adiposo. Y su principal destino de glucosa es el principal destino de la glucosa se va al GLUT4. O sea, después de comer, el principal destino de la glucosa pero significa que es músculo y tejido adiposo. Son los tejidos que más captan glucosa posterior a la ingesta de glucosa en la dieta porque su transportador es sensible a insulina. Mientras más insulina, más capta. ¿Okay? Y en el hígado y el metabolismo de las proteínas, la mayoría de las proteínas plasmáticas son sintetizadas en el hígado. Entonces la albúmina es la más abundante en la sangre y se sintetiza únicamente en el hígado. El daño hepático pues genera menos albúmina y un mayor índice de síntesis de factores de coagulación. Menor, porque los factores de coagulación son proteínas que también se sintetizan en el hígado. O sea, cuando hay un problema en el hígado, tú vas a tener menos albúmina y vas a tener menos producción de factores de coagulación, por lo tanto la función de coagulación también está afectada. Y las globulinas alfa y beta cambian en enfermedad hepática y enfermedades sistémicas. Y las proteínas de fase aguda, el hígado sintetiza proteínas de fase aguda y son aquellas cuyas concentraciones plasmáticas cambian más del 25% durante una semana. En caso de una reacción de inflamación o infección, entonces esta síntesis es estimulada por las citocinas proinflamatorias, que son de los macrófagos, que sería la interleucina 1 y 6, y el factor de necrosis tumoral también tiene un papel importante. Y aquí está, la interleucina 6, pero estimula la síntesis, que nos habla de la proteína C reactiva. O sea, los macrófagos producen estas citocinas y estas estimulan la síntesis de proteínas de fase aguda por parte del hígado. Ahí tú tienes varias proteínas de fase aguda. Hay una que probablemente es la más familiar para ustedes, que es la proteína C reactiva, que es un marcador importante para medir procesos inflamatorios. Y las opsoninas, que es la proteína C reactiva, se une a las macromoléculas liberadas por el tejido o por los agentes infecciosos y favorecen su fagocitosis. Y la alfa-1 antitripsina y la alfa-1 antiquimiotripsina, esas inhiben las proteasas y favorecen el crecimiento de fibroblastos y la producción del tejido conjuntivo necesario para reparar el. Y aquí está, llega a la célula liberada por la célula para la fagocitosis. Es como marcarla para que llegue a fagocitosis. Y se necesita un aporte de aminoácidos para la generación de estas proteínas. Y esto lo genera la proteólisis del músculo. El factor de necrosis tumoral y la interleucina 1 estimulan la degradación de proteínas intracelulares por el sistema ubiquinona-proteasoma. Los cambios de la concentración sérica de la proteína C reactiva pueden aumentar en 1 o 2 órdenes de magnitud con respuesta rápida y vida media corta. Esta se usa como marcadores para el laboratorio, para la infección o la inflamación. Sí, esto nosotros vamos a ver más adelante en el otro capítulo, lo que se llama el metabolismo por estrés, y ahí vamos a ver otra vez la proteína C reactiva y vamos a hablar también del factor de necrosis tumoral y de la interleucina 1, que efectivamente promueven degradación de aminoácidos porque, por ejemplo, cuando hay una cirugía hay tejido que hay que reparar y obviamente eso implica la síntesis extra de proteínas. Entonces se producen ciertas sustancias que garantizan un aporte extra tanto de combustible como de proteínas. Entonces, posterior a una situación de estrés, que insisto, una cirugía puede ser una situación de estrés, nosotros vamos a tener un metabolismo que no tiene un comportamiento normal y vamos a encontrar ciertos parámetros que están alterados y que bajo esa condición fisiológica es normal para el paciente. O sea, no indica que tenga ninguna patología, sino que el cuerpo está respondiendo a la situación de estrés.
ferroso es el 2 y férrico es el 3. Bueno, yo les voy a hablar de los cuadros clínicos asociados con concentraciones plasmáticas anormales de proteínas plasmáticas. Cuando ella está deficiente, los niveles de esta proteína se elevan y eso es lo que genera una serie de complicaciones que fundamentalmente se dan a nivel pulmonar. ¿Todo el mundo sabe lo que son alelos? Son pares. ¿Eh? Eran los pares de los cromosomas o algo así. Eran los extremos de los cromosomas. Esos los telómeros. Esos son los telómeros. Alelos son las variantes de un mismo gen. Como nosotros tenemos, los cromosomas van por pares, o sea, nosotros tenemos el mismo gen en cada uno de los dos cromosomas que forman parte del mismo par, ¿ok? Y a cada uno de ellos se les llaman alelos. Pero hay genes que pueden tener más de dos alelos, o sea, son variantes genéticas de un mismo gen. ¿Ok? Eso es lo que significa alelos. La segunda es la deficiencia genética de la celuloplasmina. Esta nos va a dar lugar a la enfermedad de Wilson. Este es un cuadro que se asocia con la lesión del hígado y del sistema nervioso central. Bueno, para empezar, la celuloplasmina es la principal proteína que contiene cobre en el hígado y el plasma, y funciona como una enzima oxidante del hierro, que es ferroxidasa, y la oxidación de ferroso a férrico, que es necesaria para la movilización del hierro almacenado, y la deficiencia nutricional del cobre nos va a producir una anemia. Bueno, la enfermedad de Wilson es un cuadro asociado con la lesión del hígado del sistema nervioso central, y el hígado también sintetiza proteínas responsables del almacenamiento, que es la ferritina, y del transporte, que es la transferina. Entonces, básicamente la enfermedad de Wilson la vamos a poder asociar, o sea, sintomatológicamente a qué? Anemia. Bueno, los otros son los valores plasmáticos que cuando están elevados de la alfa-fetoproteína. Alfa-fetoproteína. Ajá, esto no se va a asociar con cáncer del hígado. Nos mencionaba que la alfa-fetoproteína y la albúmina tienen considerable homología de secuencia y parece haber evolucionado por reduplicación de un gen ancestral único. O sea que estas dos se van a parecer mucho, pero nos decía que después del primer año de vida, la albúmina iba a sustituir toda la alfa-fetoproteína. También nos decía que durante la regeneración y la proliferación hepática, la alfa-fetoproteína vuelve a ser sintetizada, y esto es cuando se va a observar en los valores plasmáticos la alfa-fetoproteína, cuando esté elevada, es cáncer de hígado. O sea que esta no tiene que llegar en la vida adulta, y cuando está, puede producir cáncer. No es que lo produzca, sino puede ser utilizado como un marcador de presencia. Porque se está regenerando. Sí, o sea, hay un crecimiento anormal, y también a veces cuando tú tienes enzimas que son intracelulares y tú las encuentras en la sangre, eso lo que te implica es que está habiendo por alguna razón muerte celular. ¿Cuando está en la edad adulta o es cuando está aumentada? Es que está aumentada respecto a lo que tú deberías de tener para los niveles de un adulto nacido. Entonces puedes sospechar. En el caso de análisis prenatales, recuerdo también que se utiliza para el diagnóstico de algunas cosas, pero no sé exactamente de qué alfa-fetoproteína. Pues, también nos decía que son funciones fisiológicas y buenas de la albúmina. Sí. Y eso era todo de cuadros clínicos. Ahora vamos a ver lo que es la degradación proteica por el sistema ubiquitina-proteasoma. Proteasoma. ¿Proteasoma? Bueno, la ubiquitina marca proteínas intracelulares para su degradación proteasoma. Bueno, nos decían que el entorno de las proteínas hepáticas está muy regulado, lo que permite que la actividad de las vías metabólicas se adapte a circunstancias fisiológicas cambiantes. Y nos decía que las proteínas plasmáticas y los receptores de membrana sufren un proceso de endocitosis
que luego se van a hidrolizar y por proteínas ácidas dentro de los organoides y los celulares, y más que nada estas iban a degradar por los lisosomas. Pero cuando son proteínas intracelulares va a necesitar lo que es el sistema de ubiquitina proteasoma y y esto se va a degradar por los proteasomas. Si alguien tiene un problema en hígado, ¿ustedes esperarían encontrar problemas a qué nivel? Si alguien tiene un problema a nivel hepático, ¿ustedes esperarían encontrar problemáticas asociadas a esto a qué nivel? Nosotros en el metabolismo, por todas las vías metabólicas que hemos visto, ya se pueden haber dado cuenta que el hígado metabólicamente hablando es el centro. Ajá. El centro porque es sensor de muchas cosas, regulador de muchas cosas. Entonces, básicamente, si nosotros tenemos un problema a nivel hepático, todo nuestro metabolismo en general, o sea, todos los sistemas se van a ver de una u otra forma afectados, dependiendo obviamente de la magnitud del problema, de la gravedad de la afectación. Entonces, ¿cómo va a ocurrir esto? Lo dice que el sistema de ubiquitina proteasoma es la degradación proteica y esto va a ocurrir en dos fases. La primera es que la ubiquitina se acopla a los glucosaminos de los restos cis de las proteínas. Nos mencionaba que la ubiquitina es muy pequeña, entonces va a tener que hacer esto, lo repite para que se forme una proteína. Que eso, de hecho, ya lo habíamos visto, no sé si se acuerdan de la poliubiquitinización, ya lo habíamos visto, que era cuando se unían al menos 5 residuos de ubiquitina a una proteína, y el propósito de esto, ¿cuál era? Marcarla para degradación. Era la manera que tenía la célula de que se entendiera que una proteína intracelular tenía que ser degradada. Puede ser por múltiples razones, porque cumplió su tiempo de vida media, o porque es disfuncional, tuvo algún problema en la traducción, o sea, múltiples cosas. Y para esto se van a necesitar 3 enzimas. Que la primera, que es una enzima activante de la ubiquitina dependiente de ATP, esta se va a conocer como E1. La segunda es una enzima conjugante de la ubiquitina, que va a ser la E2. Y la tercera es la ubiquitina proteína ligasa, que va a ser la E3. Bueno, nos mencionaba que la especificidad de la degradación proteasomal radica en la especificidad de las enzimas responsables de la unión de la ubiquitina con el sustrato proteico. O sea que estas enzimas solamente reconocen a ciertas proteínas que son las que se van a marcar de esta manera. Y entonces, también nos decía que esta ubiquitinación se puede inhibir por una acetilación. Y entonces, esta fue de la primera fase. Todo esto de que necesita 3 enzimas y que se diría que es una cadena de 5. La segunda fase es que las proteínas unidas a la ubiquitina entran al proteasoma y ahí se van a desplegar y sufren proteólisis. Y esto nos mencionaba que la función del sistema ubiquitina proteasoma se va a modificar si existen especies reactivas que se puede afectar. Los proteasomas no son más que varias proteasas unidas entre sí. No sé si alguna vez escucharon, por ejemplo, el término polisomas, que es lo mismo que polirribosomas. O sea, son muchos ribosomas unidos entre sí. Bueno, en este caso, muchas proteasas, que son enzimas que degradan proteínas, unidas entre sí, forman esta estructura que garantiza una degradación muy rápida de las proteínas. Y aquí hay una imagen de cómo empieza la ubiquitina, y entonces cuando voy a entrar con la E1, que es la que depende del ATP, ya se va a unir aquí, y este es el sustrato, la S. O sea, ahí tienes la enzima 1 unida a la primera molécula de ubiquitina. Ajá. Y luego va a pasar con la E2, que era la que la va a conjugar, y la E3, que es la ligasa, la que va a hacer que se sigan uniendo. Que se transfiera lo que viene siendo el sustrato, o sea, lo que está en verde es la proteína que queremos marcar. De manera tal que se transfiere, y obviamente ese proceso se repite varias veces hasta que tienes la proteína unida, al menos son unos 5, ahí te pusieron 4, normalmente son alrededor de 5 residuos. Y después de aquí se verá el proteasoma. Con ese marcaje ya es reconocido por las proteasas que forman al proteasoma. O sea que cada enzima de estas proteasas une una molécula de ubiquitina. No. Al pasar por las 3,
una ubiquitina. Luego regresas, que son como 3 pasos. Ajá. Es que la primera une a la ubiquitina, la segunda se llama, la transfiere, la tercera la liga. Entonces, para tú unir una segunda molécula de ubiquitina, tienes que pasar otra vez por E1, E2, E3 y unes la segunda. Ajá. Y luego otra vez hasta que unes la 5. O sea, digamos, las 3 enzimas se requieren para la unión de cada una de las moléculas de ubiquitina. Y esto ya será todo del sistema. Ahora, lo que es el ciclo del urea y del amoníaco. Como ya sabemos, el ciclo del urea es esencial para la eliminación del nitrógeno generado por el metabolismo de los aminoácidos. Entonces, el catabolismo de los aminoácidos va a generar amoníaco e iones amonio. Y el amoníaco ya sabemos que es tóxico, especialmente para el sistema nervioso central. Bueno, nos dice que la mayor parte del amoníaco es desintoxicado en su lugar de formación. O sea, donde se va a formar, ahí se va a desintoxicar por anidación de glutamato a glutamina. Correcto. Esto nosotros lo vimos, de hecho fue tema del último examen, cuando dijimos quién era el transportador de nitrógeno fundamental de todos los órganos hacia el hígado, porque el hígado es el lugar donde está la síntesis de la urea, y era la glutamina. Entonces quiere decir que en todos los tejidos puede haber desaminación, ¿ok? Pero esto se va a transformar básicamente ¿en qué? En glutamina. ¿Por qué? Porque no podemos nosotros mandar nitrógeno libre a la sangre para que llegue al hígado, porque estaríamos generando un problema de toxicidad. Básicamente por eso nos dicen que se forma lo que es la glutamina a partir de lo que es el glutamato, y entonces este se puede dirigir al hígado. Bueno, también nos decía que este deriva principalmente del músculo y que es empleado como fuente de energía por los enterocitos. Esa es otra cosa que nosotros no vimos, pero es cierto, los enterocitos, ¿de dónde estarían? En el intestino. Así es. Ellos pueden utilizar la glutamina como una fuente de energía. Y el nitrógeno que queda restante entra en la vena porta como amoníaco o como alanina, y ambos se van a utilizar por el hígado para la síntesis celular. Si hay una alteración de la eliminación del amoníaco, esto nos va a causar lesión cerebral. Como ya les había dicho, afecta más que nada al sistema nervioso central. Y entonces, el ciclo de urea es la principal vía por la que se excreta el nitrógeno del desecho. En los recién nacidos, los efectos hereditarios de cualquiera de las enzimas del ciclo nos van a ocasionar una Hiperamonemia. Y estos problemas van a aparecer muy rápidamente. Aquí dice que a las 48 horas después de que nace. Y es inevitable, y estos van a empeorar por alimentos ricos en proteínas, que en este caso es la leche. También que el cuadro que van a presentar es la encefalopatía. Bueno, ahora vamos a ver lo que es la síntesis del grupo M. Si ustedes se fijan, este es un resumen de todo lo que hace el hígado, que es mucho. Si ustedes no lo cuidan, bueno, mucho de ustedes. Sí, bueno. Lo maltratan bastante. Que se van a condensar para formar la 5-aminoglucinato o 5-ala, y esta reacción va a estar catalizada por la 5-ala sintasa, y esta se va a localizar en las mitocondrias y es la etapa limitante de la síntesis del grupo M. Porque el sustituto es una proteína Entonces, y posteriormente, bueno, esto va a ocurrir en la mitocondria, y en el citosol, 2 moléculas de la 5-ala se condensan para formar una molécula que contiene un anillo pirrólico, que es el porfobirinógeno. Todo esto lo vimos en el último tema. Bueno, luego, 4 moléculas del porfobirinógeno se combinan para formar un compuesto tetrapirrólico lineal que posteriormente se va a ciclar. O sea, se unen los 4 tetrapirroles y se forma ya un compuesto completamente cíclico, que es el uroporfirinógeno. 3, que este nos va a formar coproporfirinógeno 3. Y ya en las etapas finales de la vida sucede de nuevo en las mitocondrias, o sea, del citosol vuelven a pasar en las mitocondrias, donde una serie de descarboxilaciones y oxidaciones de las cadenas laterales del uroporfirinógeno 3 da lugar a la protoporfirina 9. Y en la fase final
El hierro es añadido por la ferroqueratasa a la protoporfirina 9 que forma el grupo hemo. Esto ya lo hablamos visto. Y el grupo hemo va a controlar la velocidad de síntesis y va a poder inhibir a las 5-alas. Que también lo vemos. Por eso les digo que aquí básicamente no hay nada nuevo. Esto es un resumen de la vía metabólica que vimos para sintetizar el hemo, partiendo de arriba donde tiene enzima de glicina y terminando con lo que es la ferroqueratasa, que es la que introduce el hierro al anillo tetrapirrólico. Aquí te explico cómo se dice. Y tienes ahí separación, ahí tienes la membrana de mitocondrial para ver qué reacciones son mitocondriales y cuáles son citosólicas. A la izquierda y abajo se lo dicen es mitocondria, a la derecha es citosólica. En esto nos incluían las porfirias. Como ya sabemos, una enfermedad es de consecuencia de una síntesis defectuosa del grupo hemo. Nos decía que los defectos en la vía de síntesis del grupo hemo dan lugar a enfermedades infrecuentes que se denominan porfirias, y hay diversas porfirias causadas por deficiencia de diversas enzimas en la vía biosintética, empezando por la 5-ala sintasa y acabando por la ferroqueratasa. Como usted nos había dicho, estas son las enzimas principales. Sí, la 5-ala sintasa, acuérdense, eso lo tienen que revisar otra vez en la tabla, era la única que nos iba a dar anemia como tal. ¿Sí se acuerdan? Que muchos autores a veces ni la clasifican como porfiria, sino que clasifican a la deficiencia de 5-ala sintasa como una causa directamente de anemia. Bueno, también nos menciona que hay 3 porfirias que se conocen como porfirias agudas y pueden ser causa de un ingreso de urgencia por un dolor abdominal que provoca síntomas. Provocan además síntomas neuropsiquiátricos, o sea, se combinan las dos cosas. ¿Sí? Y la porfiria intermitente aguda es causada por una deficiencia de hidrometilbilano sintasa, que es una enzima que convierte el porfopirinógeno en tetrapirrolineal, o sea que si está afectado no se va a poder formar. Y esta enfermedad, las concentraciones de la 5-ala y del porfirinógeno aumentan en el plasma y en la orina, y la coproporfiria hereditaria se debe a un defecto en la conversión de coproporfirinógeno 3 a protoporfirinógeno 3. Todo eso está resumido en la tabla. Y la tercera de las porfirias agudas es la porfiria variegata o mixta, cuyas manifestaciones clínicas son muy similares. Otras porfirias, como la porfiria cutánea, tardan en presentarse clínicamente como una sensibilidad de la piel que puede causar lesiones y desfiguración. Además, la vía es inhibida por el plomo en la etapa de porfopirinógeno sintasa. Y eso aquí también se ve, que esto se va a inhibir. Si hay plomo, se va a inhibir. Como esos son de la cutánea. ahora pasamos a lo que es el metabolismo de la bilirrubina. Bueno, el exceso de bilirrubina causa ictericia, o sea, piel amarilla. La bilirrubina es el producto catabólico del grupo hemo. La carga diaria de bilirrubina en los adultos es de 250 a 300 miligramos. Y la concentración normal de bilirrubina plasmática es de 17 micromol sobre litro o de 1 miligramo sobre decilitro. La bilirrubina es metabolizada por los hepatocitos y es excretada por la bilis, mientras que la biliverdina es hidrosoluble. Paradójicamente la bilirrubina no lo es y por tanto debe seguir metabolizando ante su excreción. Entonces la bilirrubina tiene que tener muchos procesos porque no es hidrosoluble hasta que la conviertan en hidrofílica. Por eso se conjuga. O sea, la volvemos hidrofílica conjugándola con el ácido vinculánico. Y todo esto se va a hacer en el hígado. Así es. Y ahí se ve como el grupo M. Esa es la formación de lo que es la bilirrubina, Ajá. nada más. Del grupo E, mediante la hemooxigenasa va a formar biliverdina y por medio de la biliverdina reductasa se va a formar lo que es la Bilirrubina. Y en el hígado la bilirrubina es transportada ligada a la albúmina plasmática. Pues esta no se va a poder transportar como ya. Más bien, o sea, en el hígado, al hígado le llega la bilirrubina unida a la albúmina plasmática. Sí, por eso es transportada. Pero no en el hígado, sino le llega al hígado. Sí.
Su captación es mediada por un transportador que puede ser dirigido de forma competitiva por aniones orgánicos. O sea, si el transportador civil no se va a poder transportar hacia el hepatocito. Ajá. Y entonces, la hidrofila de la bilirrubina aumenta por intensificación de uno o ambos de sus ácidos carboxílicos de las cadenas laterales, como con ácido glucurónico. O sea, el ácido glucurónico lo va a hacer más Soluble. La vuelve soluble a la bilirrubina. Hidrofílico y soluble no. Ajá. Y el diéster glucurónico es el principal conjugado y sus formaciones catalizadas por la uridina fosfato glucuroniltransferasa. Y entonces la bilirrubina conjugada es segregada después por el hepatocito a los canales clorhídricos. Y pues aquí se ve cómo va la bilirrubina cuando no es conjugada, se combina con la albúmina y luego ya es la captación. O sea, hay por ejemplo partes de lo que viene siendo el recambio de eritrocitos. Ajá, en el vaso, a través del sistema retículo endotelial, se degrada obviamente todo. Ajá, y una de las cosas viene siendo el grupo M. Entonces se produce lo que es bilirrubina, se une a la albúmina, se va al hígado, hígado la capta, la conjuga con el ácido glucurónico y la manda a través de los conductos biliares hacia lo que es el intestino. Y entonces la bilirrubina conjugada va a formar urobilina o estercobilina, que esta nos decía que todavía puede ser como reabsorbida en el hígado. Una parte puede ser reabsorbida, así es, y va por la circulación enterohepática, igual que pasaba con los ácidos biliares. Y entonces esta se va a poder ir a las heces o también a los riñones tras desinfectada por la orina. Y entonces la bilirrubina conjugada en el intestino es catalizada por bacterias para formar urobilinógeno, también como conocido como urobilinógeno fecal, que es un compuesto incoloro. Sin embargo, por oxidación, el estercobilinógeno forma estercobilina, que tiene color, y este va a ser el responsable del color de las heces. También nos decía que yo he leído que si no tiene color, era porque también había una enfermedad del hígado. Claro, o sea, no, por alguna razón no está llegando la bilirrubina y por eso las heces salen sin color. Y por último, una pequeña parte de la estercobilina puede ser reabsorbida del intestino y puede ser excretada de nuevo por el hígado o por los riñones. Ok, muy bien. Vamos a tomar un receso. Y acuérdense que el metabolizarlos básicamente es aumentarles la solubilidad, ya sea por hidroxilación por los citocromos o por las reacciones de conjugación. Sí, de hecho, tienen dos fases, el proceso de su metabolismo dentro del hígado, y una es la fase 1, que es la adición del grupo polar. La segunda fase es la de conjugación. En la primera, bueno, aumenta la polaridad del fármaco por oxidación y hidroxilación, como dijo la doctora, y esto es catalizada por el citocromo, por las familias del citocromo P450. En la conjugación, las enzimas del citoplasma conjugan los grupos funcionales generalmente por glucuronidación o sulfatación, acetilación y metilación. Se les van agregando grupos acetilo o metilo para poder acetilo, metilo, o lo que sea para poder aumentar hacer la conjugación. Bueno, esta es la manera en la que el citocromo actúa dentro del hepatocito para metabolizar el fármaco. Vemos ahí el sustrato A, sería como que la llegada del fármaco, y luego se une al citocromo P450, y junto con el hierro o fierro se va metabolizando. Aquí, las proteínas, bueno, el citocromo, como que me A ver, acuérdense, esto ya lo vimos y no lo vamos otra vez a repetir absolutamente todo. Nosotros ya vimos que para el funcionamiento de los citocromos P450 requiero electrones. Ajá. ¿Quién iba a donar los electrones? el FADH, El NADPH. El NADPH es el donador de los electrones. Nada más que no los podía donar directos, porque acuérdense que el citocromo solamente podía recibir los electrones de uno en uno. Entonces el NADPH primero los iba a pasar a esta proteína, la reductasa,
que iba a ser un intermediario, y ella es una flavoproteína, tiene FAT en su estructura, ¿ok? Y ella lo que hacía era servir de intermediario entre el NADPH y lo que venía siendo el hierro del citocromo. Se requerían 2 electrones, el primero era para reducir al hierro, no sé si se acuerdan, para permitir que se pudiera unir el oxígeno que se consume en la reacción, y el segundo electrón era para provocar la ruptura de la molécula de oxígeno, porque una de las moléculas de oxígeno, uno de los átomos, perdón, de la molécula de oxígeno es el que se le iba a introducir al sustrato, que en este caso es el fármaco, para formar un grupo hidroxilo, y el otro se liberaba, así como una molécula de agua. Básicamente así funcionaban los citocromos P450. Entonces, acuérdense que esas reacciones de fase 1 básicamente lo que hacen es hidroxilar al fármaco, o sea, formar un grupo hidroxilo a través de la introducción de oxígeno, y como el grupo hidroxilo es soluble en agua, entonces estamos aumentando la solubilidad del fármaco en agua para facilitar lo que es su excreción. Bueno, hay muchas familias del citocromo, pero de las 12 familias principales, 3 son las que se encargan de metabolizar medicamentos. Son proteínas que contienen el grupo hemo y están localizadas junto con el NADPH reducido, actuando pues de manera conjunta. Están presentes en el retículo endoplásmico y la mayoría se encuentra en el hígado y una pequeña cantidad en el epitelio del intestino delgado, lo que ahorita decíamos que se encuentran en el enterocito. Las tres familias más importantes del citocromo es la CYP1, CYP2 y CYP3. Ahí nada más el número no va como su índice, sino es grande. Sí, es que es el tipo de letra. Pero sí. Estas realizan la fase 1 del metabolismo y bueno, estas son familias, pero de la CYP1 hay subdivisión, subfamilias, que es la A, y este es el 2, chiquito, es el lugar que ocupa el citocromo dentro de la subfamilia, que es la subfamilia 1 del citocromo P450. Sí. O sea, es familia 1, subfamilia A, y dentro de la subfamilia A es el número 2, eso es lo que significaba. Sí. Entonces, estos son de las 6 familias, las 6 subfamilias más importantes son estas que metabolizan más de 100 fármacos, y específicamente que es CYP3A4, ese es el que metaboliza, dice que el 90% de la primera fase. Bueno, la inducción y la inhibición del citocromo 450 es todo lo que engloba la interacción farmacológica. El citocromo se va a liberar del hígado conforme llegue un fármaco o un xenobiótico al cuerpo. Si llega un fármaco, entonces se va a producir cierta cantidad de citocromo y pero no para es que poder se libere, utilizarlo, sino los citocromos son enzimas, exactamente, se activan con la llegada del sustrato, o puede aumentarse también la cantidad de ese citocromo, que era la inducción. Eso es inducción, o bien puede ser inhibido también. Por ejemplo, nos decía que el citocromo 1 de la subfamilia A2, se activa por la cafeína o la teofilina, tomando café o tomando té, pero que puede ser inhibido por el zumo de pomelo, que es una sustancia conocida como naringina. El pomelo es la toronja, ¿eh? ¿Qué? Toronja. Pomelo y toronja es lo mismo. Creo que tienes un virus. No. ¿Ciertas qué? Ponle cerrar y no guardar. ¿Cerrar y no guardar? No. Ahora ábrela. Si cierra eso, cierra eso. Contéstame. Cierra eso. Ahí está. Bueno, es entonces, si nosotros tomamos toronja y
tomamos cafeína, pues se van a aumentar los niveles de cafeína en la sangre porque la toronja va a ocupar el lugar que la cafeína iba a tomar dentro del citocromo y no se va a poder metabolizar más rápido. Así es. Y hay otros fármacos que también tienen interacción con lo que es la cafeína. Bueno, la inhibición del citocromo 3 de la subfamilia A, por ejemplo, es el 3 a 4, ejemplo. así se le conoce, sí, 3 a 4. A4, bueno. Que el ritonavir es un medicamento, es un antiviral y reduce el metabolismo mediado por el citocromo 3A de algunos inhibidores de las proteasas en pacientes de virus de inmunodeficiencia adquirida, aumentando así las concentraciones de estos fármacos. Así, en otras palabras, es que se utiliza el ritonavir junto con otros fármacos porque estos se ayudan, se sinergizan para que puedan actuar de mejor manera. Por ejemplo, otro ejemplo que ponía también el documento es que el libro, que es que la ciclosporina interactúa con el ketoconazol y ya alguno de los dos se va a sinergizar y otro va a inhibirse. Bueno. Sí, o sea que si ustedes quieren aumentar la vida media de un fármaco en sangre, pueden darlo junto con otro que sea un inhibidor. O sea, si el propósito es aumentarlo por alguna razón. Ajá. Esas son cosas que deberían de manejar en farmacología. Bueno, lo que decía ahorita la doctora de los alelos, nada más así con otras palabras, pues el polimorfismo génico del citocromo P450 determina la respuesta que nosotros tenemos a muchos fármacos y más adelantito maneja la idiosincrasia. La idiosincrasia es la capacidad que tiene mi organismo de reaccionar con ciertos medicamentos que no tiene FEV. O sea, él va a actuar completamente diferente de acuerdo a los alelos que él tenga del mismo citocromo que tengo yo. ¿Sí? Ustedes se acuerdan, pero cuando vieron el seminario de citocromos P450, hablamos de lo que eran los individuos buenos o malos metabolizadores. Los buenos metabolizadores son individuos que han heredado un gen de ese citocromo que hace que tengan, por ejemplo, una variante del citocromo que funciona más rápido, a lo mejor tiene una velocidad máxima más rápida. Entonces, ¿qué pasa? Que a la dosis farmacológica que yo le doy, el paciente lo metaboliza mucho más rápido que lo que sería el resto de la población. Entonces, obviamente, ¿esa dosis le va a ser efectiva? No. Porque al tener él una variante del citocromo que lo metaboliza más rápido, entonces el tiempo de vida media del fármaco disminuye. ¿Ok? Esos son los que se llaman individuos muy buenos metabolizadores. Entonces puede ocurrir que de repente ustedes encuentren un paciente que se den cuenta que la dosis que ustedes le están dando no da la respuesta que da en el resto de la población. ¿Por qué? Porque tiene una variante genética, simplemente. Y están los malos metabolizadores, donde una dosis farmacológica normal, lo que está estipulado, pudiera llegar a ser tóxico. ¿Por qué? Porque heredaron un alelo del gen para ese citocromo que les da origen a una enzima que funciona más lento. Entonces la dosis que nosotros metabolizamos normalmente, para ellos puede llegar a ser tóxica. Entonces por eso te puedes encontrar pacientes que tienen reacciones anormales en ese sentido al metabolismo de un determinado fármaco. Entonces en ese caso pues ocupan dosis menores. Claro que aquí el problema es que no hay manera de darte cuenta de eso hasta que se da el problema, porque pues no son para nada algo que uno esté buscando, es solamente determinable a través de estudios génicos que para nada son de rutina. Entonces hasta que se presenta el problema, pero sí es algo que deben de tener en cuenta, que no todo el mundo reacciona de la misma manera a la misma dosis de un fármaco, porque podemos haber heredado variantes genéticas o alelos diferentes para el gen de ese citocromo en particular. Sí, de hecho decía que cuando los pacientes son trasplantados, por ejemplo, de riñón, que tienen que estar con un medicamento de por vida de inmunosupresión para que el organismo no ataque al riñón, se les empieza a dar la inmunosupresión así como a cierta dosis alta, la van bajando y van tomando laboratorios para ver los niveles, por ejemplo, de la ciclosporina, que les inhiben las defensas, bueno, que es un inmunosupresor, y van viendo cuál es así como el estado óptimo. Se lo van ajustando.
Sí, y hay pacientes que están con 4 mililitros de ciclosporina y hay pacientes que están con 1 mililitro o con menos de 1 mililitro y pesan lo mismo. Claro. Bueno. Acuérdense que nosotros nos basamos en lo que se llama medicina basada en evidencias. Ajá. Que eso implica estadísticamente cómo se comporta la mayor generalidad, o sea, la generalidad de la población, pero cada individuo es diferente y ustedes siempre pueden tener variantes alrededor de lo que está reportado en la literatura. Ponía un ejemplo de otro medicamento, pero es básicamente lo mismo que les dije de la inmunosupresión. La de bristoquina es un antihipertensivo. El genotipado del citocromo P450 identifica individuos, como decía la doctora, pobres, intermedios, extensivos y ultrarrápidos de los fármacos. La hepatotoxicidad se da gracias o debido a esta idiosincrasia, porque como decía Rodolfo, los metabolitos se acumulan en mucha cantidad y entonces hace que el hígado se sature la cantidad que puede metabolizar y se acumulan en el organismo y entonces empiezan a dar datos de toxicidad. Bueno, un ejemplo, el que nos pone el libro es el acetaminofeno paracetamol. El acetaminofén se conjuga con el ácido glucurónico y nos va a dar la N-acetilbenzoquinonimida. Esta es el metabolito que puede funcionar como tóxico para el organismo. Entonces, tenemos como que un amortiguador ya nosotros en nuestro organismo, que es el glutatión, pero cuando se satura el glutatión y hay un exceso de metabolitos que son tóxicos, entonces va a dar signos de toxicidad y esto activa la vía de la peroxidación y los radicales libres se atacan las membranas y es lo que hace que haya daño hepático. Por eso dicen que el paracetamol es hepatotóxico, porque se satura. Sobre todo si tú tienes un hígado que está dañado por algo, por eso es lo que les decía, por ejemplo, un paciente que tiene hepatitis, jamás hay que darle paracetamol, porque es de los fármacos que se sabe que sus metabolitos pueden ocasionar daño hepático. Y estamos claros que si es un hígado que no está funcionando normalmente, lo más probable es que las cantidades de glutatión no estén adecuadas, entonces vamos a generar, vamos a potenciar el problema hepático que ya tiene el paciente si le damos este tipo de fármaco. Aquí está nada más pues manifestado de la manera química y que cuando el glutatión no funciona porque se sobresaturó de tóxico, pues entonces hay un antídoto que se conoce como N-acetilcisteína y ese se le da para que pueda reducirse los niveles de peroxidación que hay dentro del organismo. Hay un caso clínico que dice que una mujer de 22 años ingresa a urgencias por un intento de suicidio, deja una nota y sus herencias y todo. Y bueno, los datos de laboratorio son los que siguen. El aspartato aminotransferasa está en una cantidad de 5.500 unidades por litro, la fosfatasa alcalina de 125 unidades por litro, la bilirrubina 70 micromol por litro. ¿Sí? Se llama... La M es que no veo de aquí. M es mol. No son micromol, nada más que no es la manera correcta de representar al micromol. Sí, es que era la bueno, y pone las cantidades de referencia, 4.1, el tiempo de creatinina está en 120 y el valor de referencia normal es de 10 a 15 segundos. La creatinina estaba en 350 micromol por litro y lo normal es de 20 a 80 micromol por litro. La glucemia estaba en 47, estaba hipoglucémica. Lo normal para ese laboratorio estaba entre 72, ahí me equivoqué, perdón, 72 y 109 y el pH en 7.1. No se encontró acetaminofén en el plasma. Se puede mandar a hacer laboratorios de cuánta cantidad de acetaminofén, pero en la paciente no se encontró porque dice que se daña el hígado, pero el acetaminofén desaparece después de 24 horas, entonces no te puedes dar cuenta si no hay evidencia de que fue una intoxicación por el acetaminofén, puede que pase desapercibido y se encuentra como un daño hepático que no tiene... Pero todo señala que hay un daño hepático porque proteínas producidas en el hígado están alteradas, las transaminasas y fosfatasa alcalina están elevadas en sangre que no deberían
D porque son intracelulares. Ajá, tengo hipoglucemia, o sea, la regulación tampoco. O sea, todos los datos indican que tengo un hígado que tiene falla, exactamente. Lo único que se podría ir sería el por qué, porque no sabemos si hay acetaminofén. Bueno, en el caso del caso que nos ponía, sí se dieron cuenta porque se encontraron las pastillas y las pastillas del paracetamol. Puse un niñito porque hace como unos tantos años, ustedes eran bebecitos, hubo un reporte de que muchos niños llegaban al hospital por intoxicación porque ellas estaban tan acostumbradas a que el pediatra les decía que con paracetamol se le bajaba la temperatura, pues las mamás les daban y les daban y les daban y les daban y los intoxicaban por paracetamol. Entonces ese era otro caso, verídico de hace muchos años. El alcohol, el daño que le hace el alcohol al hígado, bueno, pues es la causa más frecuente de enfermedad hepática. Puede causar primero una hepatitis, luego una esteatosis, que es el hígado graso, y luego una cirrosis. Bueno, ¿cómo funciona? El etanol, por medio de la enzima alcohol deshidrogenasa, se oxida convirtiéndolo en acetaldehído, que esta es la forma del alcohol o del etanol que daña permanentemente el hígado. Nuevamente con la misma enzima se oxida y se convierte en acetato. Hay un cofactor que es el NAD que se reduce a NADH y que actúa, pero realmente la que hace todo el trabajo de convertirlo a acetaldehído es la alcohol deshidrogenasa. La lesión hepática se da por toxicidad del acetaldehído que forma grupos de bases de Schiff y otras macromoléculas que podemos ver arriba. Lo rosita y lo rojo pues son los núcleos de las células. Todo lo blanco es la grasa que se va infiltrando o se va incrustando así en el hígado. Al aumentar la proporción de NAD y NAD más, se altera el potencial redox del hepatocito, se inhibe la oxidación del lactato a piruvato, lo que produce acidosis láctica y se produce hipoglucemia por las vías que ahorita estábamos viendo. Se inhibe la beta-oxidación favoreciendo la producción de triglicéridos, o sea, la esteatosis hepática, y las transaminasas séricas se elevan. En el ultrasonido dice el libro que se ve así, todo lo que es blanco es toda la grasa que tiene el hígado. El consumo de etanol, o sea, esto obviamente es a largo plazo, pero lo que favorece es que se incremente la síntesis de triacilgliceroles y además de que se sintetizan más ácidos grasos, como este es un hígado que está sufriendo cambios, o sea, se está deteriorando precisamente. Una de las cosas que pasa es que el hígado pierde su capacidad normal de empaquetar esos ácidos grasos en forma de VLDLs y mandarlos a la sangre. Entonces, como no se está dando adecuadamente la síntesis de VLDL, pues esos ácidos grasos se quedan acumulados y es lo que va a dar el hígado graso. Y lo que sí es un efecto inmediato cuando nosotros consumimos alcohol es lo que se da por la acumulación de NADH. El NADH hace que el piruvato tienda a pasar al lactato, porque esa es una reacción que consume NADH. Entonces, si yo tengo mucho NADH, lo que favorezco es el paso del piruvato al lactato. Eso tiene dos problemas. Primero, me va a generar una acidosis láctica, ¿sí? Que obviamente me puede ocasionar alteraciones en el pH. Segundo, como favorezco el paso del piruvato al lactato, impido que de ser necesario el piruvato se incorpore a la gluconeogénesis. Entonces, si yo tomo y no estoy comiendo alimentos, yo voy a caer en una hipoglucemia, porque mi hígado no tiene capacidad de hacer gluconeogénesis, porque ese primer paso del piruvato para meterse a la gluconeogénesis está bloqueado porque se está favoreciendo que se transforme en lactato. Entonces, por eso es bien importante. Y esto pasa mucho en los alcohólicos. De hecho, los alcohólicos normalmente tienen problemas de malnutrición porque toman y no consumen alimentos y pueden llegar incluso a un coma, el coma asociado al alcohol, que realmente es un coma hipoglucémico, es un coma por falta de glucosa, por incapacidad del hígado de hacer gluconeogénesis.
Entonces sí es... Sí, y decía pues que sí, efectivamente las personas que toman tienen más tendencia a hacer hipoglucemias en cortos periodos de ayuno. Afecta el sistema de glutamina, de degradación de proteínas, como veíamos, y entonces empiezan a aumentar las proteínas en la sangre, se activa la vía de transcripción JAK-STAT, y esta vía de transcripción participa en la respuesta de la fase aguda de defensa antiviral y reparación hepática e inflamación. Entonces, como no se lleva a cabo esta, el hígado no tiene tampoco así como la capacidad de responder favorablemente a la inflamación que le provoca todo lo que se le está haciendo. Desciende la actividad proteasómica del hígado, inhibiéndose la degradación del citocromo CYP2E1, que participa en la peroxidación, aumentando el estrés oxidativo. Sí, o sea, son muchos los cambios asociados a lo que es el consumo del alcohol. Realmente no es una única cosa, son muchos, y por eso esto es algo que a largo plazo es cuando se generan los mayores problemas, hasta llegar a un hígado cirrótico. A la pancita de borracho. Lo menos sería la panza. Bueno, así se ve la esteatosis, el hígado normal, y cuando está todo lleno de grasa, hay también hepatomegalia, empieza a crecer, aquí nuevamente la grasita, y arriba se ve un hígado cirrótico. También hay muchas variantes alérgicas de este alcohol deshidrogenasa. Por eso hay personas que toman mucho y aguantan más, y hay otras que toman menos y inmediatamente tienen los efectos. El acetaldehído que ella mencionó que ocasiona daño hepático también es el responsable, por ejemplo, de la vasodilatación, que hace que cuando uno tome, por ejemplo, te pongas rojo y hay un incremento en la temperatura y demás. Es el acetaldehído. Entonces, dependiendo de la variante alérgica que nosotros tengamos para metabolizar el acetaldehído, hay personas que son menos o más tolerantes al alcohol. Los asiáticos, por ejemplo, en general, de manera poblacional, ellos tienen una variante alérgica que procesa más lento, entonces son menos tolerantes al consumo del alcohol. ¿Escuchaste? Al disminuir la actividad proteasómica, hepática, lleva a la acumulación de proteínas en el hígado, produciendo hepatomegalia. Aumenta la producción de citoquinas también, como la interleucina 8, que atrae al hígado la presencia de neutrófilos. Bueno, la idiosincrasia puede ser aprovechada para reforzar la abstinencia. Lo que decía ahorita la doctora, que esta enzima hace el acetaldehído, y hay un medicamento que se llama disulfram. Ese medicamento, cuando un paciente quiere dejar de tomar, se lo toma, y entonces hace que el acetaldehído se active, no se active. Entonces, empieza, en cuanto se toma una copita, empieza a tener diaforesis, mareo, todos los síntomas, dolor de cabeza. Así como que le da la fractura con la duda. Y entonces, pues ya puede dejar de tomar. Pero sí los efectos de hecho se llegan a tomar tomando esto, sabiendo Bueno, la farmacogenómica es así como un pequeño resumen ya del resumen. La farmacocinética, bueno, son las propiedades cinéticas que el fármaco tiene. La farmacodinamia son los efectos que tiene el fármaco sobre el organismo. O sea, no solamente cómo se mueve, sino lo que ya actúa dentro de los órganos. Y dice, bueno, como dato que en Estados Unidos hay 2 millones de casos de reacciones adversas debidas a fármaco. Incluyen, dentro de estas reacciones adversas, incluyen 100.000 muertes. Lo que decía, pues que no tenemos la manera de saber si ese paciente va a tener qué tipo de alelo. Únicamente el 25 al 60% de los casos de todos los medicamentos que se dan son eficaces al 100% en quienes se prescriben. Y la farmacogenómica estudia los efectos de la heterogeneidad genética sobre la respuesta a los fármacos. La farmacogenómica estudia los efectos de esta sobre la respuesta y las interacciones que hay entre fármaco individuo y entre individuo e individuo que responde al fármaco. Y el citocromo P2, este es otro dato, D6 metaboliza cerca de más de 100 fármacos, y un polimorfismo de esta enzima
efectos. El locus genético para CYP2D6, que tiene una variedad tipo 1 y tipo 2, además de esta variedad tipo 1 y tipo 2, se ha encontrado en un 75% de variantes alérgicas. O sea, aparte de tener un tipo 1 y un tipo 2, hay todavía otro 75% de variaciones. O sea que es muchísimo. Sí, y ya. Por eso a veces nosotros hay gente que dice, no sé, como que me quita más el dolor, no sé, un ibuprofeno que o sea, depende de cada persona y por dónde se metabolice y qué variante alérgica tenga la respuesta que va a tener al fármaco. Aquí termina, a ver, si así va a ser todo el fin del semestre.